palabra en el libro de Mateo, capítulo 25. Vamos a leer del versículo 1 al 13. Vamos a hacer una breve oración. Padre, que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, una vez más por habernos traído a este lugar, Señor. Y en este momento, Señor, queremos que tú puedas abrir nuestros corazones, nuestros pensamientos, Señor, para poder entender, Señor, del mensaje que tú has preparado para cada uno de nosotros, Señor. Transfórmanos, Señor, reconocemos que tú tienes poder para eso. Y queremos, Señor, entender que tu venida está pronto, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Y la palabra dice, Mateo 25, del 1 al 3. Parábola de las 10 vírgenes. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose al esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Amén. Dios le bendiga a todos en esta mañana. Amén. Siempre es una bendición estar en el lugar que Dios ha determinado para que nos podamos congregar como iglesia. Cuando amamos al Señor, realmente no le decimos que le amamos, sino nuestra vida muestra que le amamos, porque a veces podemos decir y no vivir lo que decimos, ¿no? Es todo un reto eso, ¿no? En este tiempo, más que todo, en este tiempo en la cual de una u otra manera la iglesia está siendo probada, es tiempo de acercarnos más a Dios. Vamos a orar. El tema del día de hoy es la segunda venida, verdad con fe verdadera, esperando a Cristo. Padre, tú eres Dios, tú eres santo, tú eres el mismo Dios de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Tú nos amas, Señor, antes de la fundación del mundo. Señor, tú has determinado que tu iglesia, Señor, llegue hasta el final, Señor, pero solamente los que perseveran, los que permanecen, los que realmente han tenido un verdadero encuentro contigo, Señor, y tienen una fe verdadera en ti, Señor, podrán llegar, Señor, a esa salvación que es tan gloriosa y grandiosa que tú nos das, Señor. Gracias, Señor. Dice el versículo 13, velad pues, Mateo 25, 13, ya se leyó la palabra, pero quiero solamente tomar el último versículo. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Tomen asiento, amado hermano. Ya hemos dicho, el tema es la segunda venida, velad con fe verdadera, esperando a Cristo. La semana pasada el Señor nos estuvo hablando a través de la comparación entre un hombre sabio y un hombre necio, ¿no? Entre un hombre que teme a Dios y un hombre que no teme a Dios. Entre un hombre que tiene fe auténtica, verdadera,
y a alguien que tiene una fe fingida, una fe que con los hechos demuestra que no tiene fe, ¿no? Y vimos la forma como, por qué razón alguien puede llegar a tener una fe verdadera y que decía que el significado de esclavo es trascendental, ¿no? De entender y comprender que nosotros ya no nos pertenecemos, que nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que somos del Señor. Totalmente y absolutamente, cuando llegamos a esa gran verdad de entender ello, de que nada de lo que tenemos es nuestro, no tenemos ninguna cosa que nos pertenezca por siempre, ¿no? Todo, aún la salvación eterna que nos ha dado Cristo, le pertenece a Él. Y para tener la salvación eterna hay que tener comunión con Él. Y esa comunión con Él, Dios también la da por medio de su Espíritu. Es decir, nada de nosotros que hayamos cultivado, creado, hecho nosotros, prevalece o sirve para realmente estar en los caminos del Señor. Por eso que la salvación es por gracia y también por gracia nos mantenemos. Por eso dice Pablo, le decía a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí, ¿no? Y narra algunas cosas. Realmente nos lleva a ello, ¿no? Y a veces podemos pensar que estamos salvos y que tenemos comunión con Dios, pero con los hechos se nos demuestra lo contrario, ¿no? Como el hombre que es insensato, como el hombre que es necio, como el hombre que es simple, y que él, al ver las condiciones desde su punto de vista natural, comenzó a entender que el Señor iba a tardar en venir y las cosas que el Señor le había entregado a administrar, que eran del Señor, él las usó mal y maltrató y violentó a todos los siervos que estaban a cargo de él, aunque él también era un esclavo, pero nuestro Señor nos enseña ahí de que Él nos da la oportunidad de poder de ministrar a otros para que esas personas que no conocen a Cristo lo puedan conocer, ¿no? Y realmente tener una verdadera y auténtica vida cristiana. Entonces el Señor va a seguir trabajando el tema que Él ha comenzado después de la pregunta que sus apóstoles le hacen en el capítulo 24, en el versículo, vamos al capítulo 24, porque todo esto es un solo conjunto, un solo conjunto, el 24 y el 25. Cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, respondió él y le dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. Entonces Jesús va a responder a esa pregunta y Jesús está respondiendo a esas preguntas y está haciendo aplicaciones, ¿no? Aplicaciones en base a la cultura hebrea, a la cultura del cercano oriente, en base a una enseñanza para nosotros, y nos va a hablar del proceso de lo que es una boda, ¿no? De lo que es un matrimonio. En el tiempo de Jesús, los matrimonios tenían mucha trascendencia, mucha importancia, una importancia suprema, de tal manera que se vivía en aldeas, ¿no? En aldeas pequeñas, y todo el pueblo se involucraba cuando alguien de ese pueblo se casaba, si era en un pueblo, ¿no? Y un año antes, cuando ya había la decisión de casarse, los novios, el novio iba a la casa de la novia y hacía todo un proceso en lo cual acordaban ellos casarse. Pero era un tiempo de un año, se daban para el día de la boda en sí. Pero ya el momento que iban allá, había un desposamiento,
ya realmente y legalmente, de acuerdo a las costumbres, ya el hombre tomaba a ella como esposa ¿no? Y había una relación realmente ya como un matrimonio. Si algo, ellos ya eran esposos prácticamente, aunque no estaban desposados todavía en el acto, después de la boda, pero para ellos, legalmente ya eran esposos. Y en ese año el esposo se encargaba de preparar la casa donde iban a vivir. Y la novia también preparaba el dote que iba a dar, porque ella también tenía que dar el dote. No solamente era la fiesta y todo lo demás, sino el dote. A veces, por lo general, los padres agarraban y compraban una moneda o varias monedas de mucho valor, y eso era lo que ellas se ponían a veces como arete o a veces como collar, pero en realidad ahí ella tenía cualquier cosa que pasara, eso lo cuidaría ella, pero ya no era de ella, era del matrimonio, ¿no? Si el esposo, ella enviudaba, eso lo podía usar también el esposo, y adicionalmente podía, cuando ya eran esposos, podía regalarle a ella monedas, ¿no? Por eso la famosa parábola de las 10 monedas, ¿no? De que ella, esa era su herencia, esa era su seguridad si algo pasara, porque en esas culturas, era después que una mujer quedaba viuda, no era fácil que volviera a casarse, ¿no? Hasta el día de hoy, eso cuando hubo, hace en el 2000, no me acuerdo cuánto, cuando hubo el famoso tsunami, que de un momento a otro invadió varios países en Indonesia, y en esos países principalmente, muchas mujeres quedaron viudas, y las viudas prácticamente a veces la única opción que tienen es prostituirse, porque no las consideran ya. A las mujeres en algunas culturas no tienen mucho valor, y en esta cultura del Cercano Oriente, más o menos así era la idea, ¿no? Pero como Dios es sabio, preparaba las cosas. Entonces el matrimonio era todo no solamente en el pensar como el día de hoy se hace, ¿no? Y que a mí personalmente, cuando yo veo tantas cosas para el matrimonio y se basan solamente en el día de la boda y se olvidan de lo más importante, que son los principios sobre el cual el matrimonio cristiano se sustenta, vienen los grandes fracasos de las bodas, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que más interesados están los novios es en las cosas que estarán en el matrimonio, en cómo va a estar vestido la novia, el novio, la recepción y todo lo demás, pero lo más trascendental, que es el pacto que va a ser delante de Dios, a veces no tiene ni importancia y a veces hasta se olvidan qué compromiso tuvieron, pero aquí no era así, aquí eso era trascendental, era algo muy, muy importante y se involucraba a la familia, ¿no? Pero al final el matrimonio era de 2 personas. Entonces Jesús va a comparar a ese acto de la boda en sí, ¿no? En esto de las 10 vírgenes, porque cuando ya llegaba el día de la boda, el novio estaba en su casa y llegaban sus mejores amigos que él escogía, y esos amigos iban a la casa de la novia, ¿no? Iban a traer a la novia, ¿no? Conjuntamente con el novio, iban los novios a la casa de la novia y le iban a llevar después a la casa del novio, ¿no? Entonces, esa ceremonia casi lo hacían en el día y a veces duraba tanto que llegaba la noche, y ya en la noche es que ellos, el novio con ese cortejo, ¿no? Y la novia iban de la casa de la novia a la casa del novio, donde iba a ser realmente la fiesta, que duraba 7 días, ¿no? Duraba 7 días, duraba la fiesta. Pero esa parte es importante, ¿no? Porque ahí tiene un simbolismo. Jesús va a usar eso porque cuando Cristo venga en su segunda venida, Él va a venir. Él no va a venir solo, Él va a venir con todos los creyentes que han sido salvados y convertidos por Él, ¿no? Y que ya hemos explicado varias veces. Entonces eso es, y Él va a traer a la novia, a la iglesia, ¿a dónde? En este caso, a la gran boda, que será en el cielo, ¿me entiendes? En el cielo, ¿no? Pero antes de eso aún habrá una oportunidad, antes de ir al cielo. ¿Por qué? Porque el reino de Dios lo conforman, dentro del reino de Dios está la iglesia, ¿me entiende? El reino de Dios es más amplio que la iglesia. Por eso que dice, Jesús no dice arrepentidos porque
la iglesia se ha acercado, ¿no? Dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque donde va a gobernar y reinar por siempre Dios va a ser en su reino, ¿me entiende? En su reino por la eternidad. Por eso que ahí ese episodio es trascendental cuando los hombres van de noche y ellos llevan unas antorchas que te llaman también lámparas y que pueden estar impregnadas de aceite o de petróleo o de aceite, ¿me entiende? Y ellos van en medio de la oscuridad llevando al novio y a la novia a la casa del novio. Es decir, ¿dónde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿No? Están en el cielo, pero antes de partir, Él va a llevar también a las vírgenes, es decir, aquellos que son la iglesia, ¿no? La iglesia en sí, la iglesia que está en la tierra. Y el problema está en que no todos los que están en la iglesia son de la iglesia. Ese es el gran problema, ¿no? Y el día de hoy vamos a ver realmente que se aplica así, radicalmente. Nosotros estamos en esta fiesta de fiestas patrias y también con el tema del COVID, que ha avanzado y ha crecido un poco, pero ya no es el COVID, pues ya no es algo que realmente está haciendo estragos en el mundo. Y más que todo aquí en el Perú, démosle gracias a Dios, pese a todos los problemas que hay, Dios ha sido más que bueno con esta nación, ha provisto vacunas hasta por gusto, ¿no? Ahorita la gente ya no se quiere ni vacunar. El que no se quiere vacunar es porque ya no se quiere vacunar, ¿no? El problema, al final asuma las consecuencias después de lo que pueda pasar, ¿no? Pero hoy ya están hasta en la cuarta dosis, y lo que está pasando con el COVID es algo ligero prácticamente. Ya personas que tienen problemas ya que están en su interior y que por descuido es que son afectados y que de una u otra manera por COVID o por cualquier cosa van a morir si es que una enfermedad le llega. Entonces, la iglesia está, un sector de la iglesia está viva, está muy avivada, y otro sector de la iglesia está adormecida. Está como en los días de Noé. Pero el día de Noé, ¿qué cosa hacía? En los días de Noé, los días de Sodoma y Gomorra, la gente está comprando, vendiendo, casándose, dándose en casamiento, plantando, edificando, haciendo lo que hace, lo que su naturaleza real y verdadera es. Y muchos creyentes pueden creer que son creyentes, que son hijos de Dios y que se van al Señor de todas maneras, sí o sí, y que Dios está obligado a llevárselo, pero su vida realmente no dice nada de Cristo. No conocen la palabra, no la estudian, no la profundizan, no aman al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza. Siempre están negociando. Hay muchos jacobinos tenemos el día de hoy en la iglesia. Estamos llenos de jacobinos que negociamos con Dios, que a Dios lo tratamos como si fuera igual que nosotros. No. Hoy día vengo al culto en la mañana, no, mejor vengo en la noche, no. O no puedo venir 2 veces al culto, no, ¿qué es eso, no? Cuando uno mira si Dios te ha dado algo, te ha dado un privilegio, ¿no? De pastorear, de ser discípulo, de ser maestro, de estar en el ministerio de la alabanza, de ser de un verdadero y auténtico creyente que decimos con nuestra boca que amamos a Dios y que yo voy a negociar con Dios. Estamos adormecidos, estamos mal. Si Cristo viene, no nos vamos, ¿me entiendes? No nos vamos, nos quedamos, porque estamos siendo simples, estamos siendo necios, estamos siendo insensatos. Si no entendemos esa gran verdad de que somos esclavos del Señor, Él lo ha dado todo. Él entregó lo más grandioso y glorioso, lo de más valor que Él tiene, que es a su Hijo amado, a su unigénito Hijo Jesucristo, para que Él se hiciera semejante a nosotros y muriera por nosotros, los pecadores. ¿Me entiende? Por eso que aquí Jesús está hablando. Jesús está haciéndonos entender, dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Será igual, será como que en el reino de los cielos en este momento hay salvos y no salvos,
creyentes comprometidos y creyentes no comprometidos aquí en la tierra. Aunque parezca increíble, aún estando en la iglesia, aún siendo bautizados, no estamos viviendo como verdaderos y aún en el reino de Dios. Porque acá el Señor está hablando, el reino de los cielos es semejante, dice, a 10 vírgenes que tomando su lámpara salieron a recibir a su esposo. 10 vírgenes. Vírgenes significan mujeres, doncellas, o mujeres ya de edad que se han guardado, que no han tenido relaciones sexuales. Ese es lo literal, pero la aplicación real a nosotros es hombres y mujeres de Dios que viven en santidad, que viven en el temor a Dios y que no pecan contra Dios deliberadamente, y si lo hacen, se arrepienten verdaderamente y genuinamente. Debería de ser eso. Ahora, aquí nadie puede juzgar a otro y decir tú eres salvo y tú no eres salvo. Pero cada uno en su corazón sabe cómo andamos. Cada uno de nosotros sabemos cómo estamos delante de Dios, cómo está nuestra vida delante de Dios. Estamos andando como esas mujeres vírgenes que se han guardado, que se han cuidado. Estamos guardándonos conforme a la palabra de Dios. Somos esclavos del Señor realmente si lo aplicamos verdaderamente. Que nuestro Señor, Él es el soberano en nuestra vida. Somos sensatos, somos sabios, porque cuando tú vas al libro de Proverbios, hay un solo tema en el libro de Proverbios: la vida del hombre sabio y la vida del hombre necio, nada más. Ese es todo el tema de Proverbios. La persona necia es una persona simple. Es decir, ¿quién es el necio? Es aquel que no tiene temor de Dios. ¿Por qué no tiene temor de Dios? Porque no conoce a Dios. Es sencillo. Por eso dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Por qué tememos a Dios? Los sabios, ¿por qué temen a Dios? Porque saben cómo es Dios. Saben que Dios es santo. Saben que Dios es todopoderoso. Saben que Dios es omnipotente, es decir, omnisciente, que está en todo lugar, que es un Dios que tiene planes y propósitos. Es un Dios misericordioso. Es un Dios santo, vuelvo a repetir, pero también es un Dios que tiene ira. Y que cuando su ira la aplica en la misma intensidad con que te ama, aplica su ira. Y Dios está pronto a aplicar su ira sobre la humanidad. ¿Por qué? Porque la iglesia, un sector de la iglesia está adormecido, está dormida y está complacida con lo que está haciendo. Y no hay ese sacudir de parte que cuando aún el Señor lo sacude, no despiertan. Dice que tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Tomando significa que la tomaron con propiedad, que la tomaron con fuerza, que se apropiaron de ella. ¿De qué? De sus lámparas. Aquí las lámparas significan, si ya la aplicamos, somos nosotros. Es decir, cuando ya Cristo nos ha hecho nueva criatura, como le dijo a Nicodemo, hemos nacido de nuevo, hemos nacido del agua y del Espíritu. Es decir, esa lámpara, ¿para qué usan las vírgenes esa lámpara en la boda? Porque como el novio va a llegar de noche con su séquito, con la novia, ellos tienen que tener luz. Tienen que tener luz. Y cuando el Señor nos convierte, lo que nos da es de su Espíritu. Su Espíritu Santo está en nosotros. Pero ese Espíritu necesita aceite. Es decir, esta lámpara necesita aceite. Esta lámpara no puede tener un aceite ahí por tiempo, por años, ¿me entiendes? Si tú dejas un aceite y lo compras y lo tienes 5 años, vas a tener un aceite ranciado. Y tú lo hueles y no huele a aceite. Y si cocinas con ese aceite, olvídate. Y si enciendes la lámpara con ese aceite, no sale luz solamente. Sale un poco de luz y más sale humo.
¿me entiende? Ya no alumbra como debe de alumbrar. Por eso que esa lámpara necesita permanentemente, es un recipiente pequeño nada más, no es grande. Esto tiene un significado muy poderoso, amado hermano. Es decir, ¿qué significa? Que la presencia del Espíritu puede estar en nosotros, pero necesitamos renovarnos permanentemente la presencia del Espíritu en nuestra vida. Por eso que el Señor primero nos sella con su Espíritu Santo. Tenemos que ser bautizados con el Espíritu Santo. Quien nos bautiza con el Espíritu Santo es el Señor Jesucristo. Y hay que pedirle a Él que nos bautice con el Espíritu Santo. Y después de ser bautizados con el Espíritu Santo somos llenos y tenemos que andar llenos. Pero ¿cómo tú sabes que estás lleno? Cuando tienes la unción, ¿me entiendes? Y la unción siempre tiene que ser fresca. No puede haber una unción retardada. A veces hay personas que tienen ideas, ¿no? Ideas a veces un poco raras, ¿no? Hay leyes, por ejemplo, que se establecen, ¿no? Y a veces creen que las leyes tú lo puedes aplicar a tu manera y a tu forma. Por ejemplo, cuando tú llegas a un país y te dicen, ¿qué tiempo va a estar usted? Dice, una semana. Ah, ya. ¿Y qué va a hacer? Te preguntan ya. Y a veces te piden documentos, ya, de acuerdo al país, ¿no? Ellos pueden decidir si te dan una semana o te dan, en ese país lo máximo que tú puedes estar es de repente 120 días. Y te ponen el sello, fecha de entrada, fecha de salida, ¿no? Entonces tú dices, me han dado 120 días, pero tú te vas a los 10 días. Y después vas a entrar nuevamente a ese mismo país, pero ya no quieres pasar por migraciones, porque como te deben 110 días según tú, entonces me deben 110 días, solamente tuve 10 días. No es así, pues, ¿no? Tienes que volver a entrar y hacer el proceso, si te aceptan o no te aceptan. Porque hay países que puedes entrar 2 veces nomás en un año o 3 y ya no más, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué cosa quiero decir aquí? Que muchas veces tú dices, no, ya yo oré cuando, hace una semana oré, ¿no? Hace una semana estuve en el culto y ya pues y también leí ahí, cuando estuve en la iglesia leí la palabra, ¿no? Y sentí la presencia de Dios. ¡Ah! Tremendo fue el paso, tremendo mensaje. ¿Tú crees que esa palabra, esa oración te va a durar una semana? Oye, hermano, que oran una vez a la semana, leen la Biblia una vez a la semana, ni siquiera la estudian, ¿no? Y la leen nomás porque tienen que leerla. No hay, ahí primeramente hay que preguntarse, ¿no? ¿Tenemos el Espíritu de Dios? Sería la primera pregunta, ¿no? Si tenemos el Espíritu de Dios, ¿está realmente el Espíritu de Dios? ¿Le obedezco al Espíritu Santo? ¿Le obedezco realmente al Espíritu de Dios? Porque el Espíritu Santo me anhela y me anhela ardientemente. Él me lleva a orar, Él me lleva a estudiar la palabra, Él me lleva a tener un encuentro con mi Señor, porque el Espíritu Santo es la persona que me lleva a tener comunión con Cristo. Y estando en Cristo, lleno del Espíritu Santo, adoro a mi Padre y hago la voluntad de mi Padre. ¿Me entiende? Aquí se aplica mucho para el emocionalismo, que lo voy a decir después, ¿ya? 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Usa el mismo tema de la semana pasada, ¿no? 5 eran sabias, 5 eran inteligentes, 5 habían tenido un encuentro verdadero con Dios, que había llegado hasta las entrañas, como dice Hebreos 4:12, la palabra de Dios había llegado hasta a lo profundo de su corazón y discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que realmente mi corazón anhela y desea. ¿Anhela tu corazón amar a Dios? ¿Cuántos tienen su Biblia a la mano? Por ejemplo, mira, yo estoy aquí hablando y ustedes muchos me miran, pero no van a la Biblia, ¿no? Por ejemplo, ¿eso es ser prudente? ¿Eso es ser sabio? Yo puedo hablar muchas cosas, hermano, y de repente me equivoco cuando hablo, pero la palabra de Dios no. Cuando tú miras, yo tengo esa costumbre, no sé. Yo sé que ahora hay Biblias electrónicas, pero no creo que ahora haya un chip que ya hayan metido al cerebro y que ese chip ya te procesó toda la Biblia, la tienes en el cerebro, ¿no? Y
El Espíritu Santo va al chit y comienza ahí a buscar ahí. Acá está Mateo 25:2, acá está. Y te lo hace recordar. Mateo 25:2. 5 de ellas eran prudentes. 5 insensatas. Así no es, ¿no es cierto? Jamás Dios va a hacer eso, hermano. El hombre quiere eso, ¿no? El hombre quiere hacer esas cosas. Pero tú tienes que leer la Biblia. Mientras estás aquí, hermano, yo te recomiendo, así sea tu Biblia electrónica, sea física, ábrela tu Biblia. Eran 5, y vas a ser prudente. Porque Dios te va a hablar. Yo te lo aseguro en el nombre del Señor, hermano, que Dios te va a hablar. A mí cada vez que yo cuando estoy en un culto, Dios me habla, hermano. Ayer, por ejemplo, estuvo predicando con los Jesús. Y esa parte no la había entendido de esa manera, ¿no? Yo la había pasado bien a la ligera. Y cuando él lo explica, realmente Pablo en Romanos 10:9 resume todo el Evangelio en 2 palabras nada más. En 2 palabras resume todo el Evangelio. Y si tú digo, entonces, pero también 1 Corintios, capítulo del 15, del 1 al 4, Pablo también dice lo mismo, pero ahí sí lo amplía, lo dice con amplitud. Cuando tú estás metido en la palabra y estás metido profundamente en la palabra, tú vas siguiendo lo que se está predicando y Dios te va hablando, hermano. ¿Sabes por qué? Porque va a llegar un día que cuando menos tú lo pienses, o Cristo viene, o vas a enfrentar problemas en la vida que no vas a tener tiempo de leer tu Biblia, hermano. Así tú pidas a la iglesia que oren por ti, quien va a enfrentar los problemas eres tú. Tú como persona. Así tu esposo, tu madre, tu padre, tus hijos quieran estar en ti, quieran estar al lado tuyo y le digan a Dios, Señor, pásame la prueba a mí, no a Él. La prueba es para ti. La prueba es para mí. Nadie más que tú vas a estar delante de Dios. Como estas 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas, que cuando hubo un grito, dijo, ¡ya viene el esposo! Ya no había tiempo para nada más, si estaban listos para recibir al esposo. Dice, esas lámparas somos nosotros, pero tenemos que tener al Espíritu de Dios para salir a recibir al esposo. 5 de ellos eran prudentes y 5 insensatas. Digo que la palabra prudente es necio, simple. ¿Qué es lo que el mundo está haciendo el día de hoy con la humanidad? Hacerla simple, amado hermano. Simple. Simple, amado hermano. No. Yo tengo este aparato, ¿no es cierto? Este aparato, yo lo puedo conectar a la... tendría que comprar, tener otro número telefónico y ahí recibir y comenzar a meterme a la información que me da el mundo. Y meterme ahí y permanentemente estar conectado con ellos. ¿Cómo yo voy a terminar pensando? ¿Conforme como está en la palabra de Dios o conforme como está, como los medios virtuales me están bombardeando a cada momento? Yo voy a pensar como los medios virtuales quieren que yo piense, ¿me entiendes? Y al final voy a ser una persona simple. ¿Por qué? Porque no voy a tener tiempo de pensar, no voy a tener tiempo de cuestionar, de reflexionar. No voy a poder. ¿Por qué? Porque ellos me dirigen a mí, van a cautivar mi mente, van a cautivar mi corazón, van a cautivar mi vida, ¿me entiendes? Me van a manejar. Yo voy a ser un agente de ellos. Entonces, como yo soy simple, voy a comprar y a vender. No sé por qué, pero tengo que comprar. Tengo que comprar y vender, no. No sé, no, tengo que casarme, pero no sé por qué me voy a casar, porque me caso, pero tengo que casarme. Ya llegó el tiempo de casarme. Por eso que hay tanto divorcio, ¿me entienden? Porque se casan porque tienen que casarse. No hay propósito en nada de lo que hacen. No, tengo que comprar. No, tengo que construir. Tengo que plantar, pero no sé por qué lo hago. Es que todo el mundo lo hace, pero yo también lo hago. ¿Me entiende? Comienzo a ser parte de ese sistema. Soy un insensato. Se está diciendo, ya viene la crisis, ya viene la hambruna. Y seguimos con el mismo estilo de vida, como si la hambruna no viniera.
¿Me entienden? No, seguimos igual. Dios nos está hablando, estamos algunos adormecidos. Las insensatas tomando su lámpara no tomaron consigo aceite. No tomaron aceite. Es decir, no tomaron. Es decir, ¿qué son, si le aplicamos al día de hoy a una persona insensata? Una persona insensata un cristiano insensato es emocionalista, por ejemplo. ¿Usted no ha visto que muchos cristianos se emocionan? Son como hace tiempo salía una propaganda de las pilas Rayobat, ¿no? Y salía un monito tocando el tamborcito, ¿no? Y usted le veía cómo comenzaba. Pero a medida que iba pasando el tiempo, y pum, se apagaba. Ya no tocaba ya nada del pobre. Así hay muchos cristianos que comienzan sus proyectos, sus llamados, sus compromisos. Ellos, más no Dios. O si lo comienzan, a veces Dios mismo los atrae, los llama, pero no comienzan a tener el aceite, que en este caso es la presencia del Espíritu de Dios. Porque aquí el aceite representa definitivamente al Espíritu de Dios. Es aceite de oliva. Mire, para que Jesús nos diera de su Espíritu, para que derramara el Espíritu de Dios en el día de Pentecostés, Jesús tuvo que ser machucado, ¿no? Nosotros decimos machucado, ¿no? Prensado. Porque yo a veces miro el aceite, ¿no? Cuando voy a comprar aceite, miro, ¿no? Yo comienzo a mirar toda la etiqueta, todo. Y ahí dice bien claro, ¿no? Dice, este aceite de tal, procesado a más de 200 grados de temperatura. Después dice, no compre aceite saturado. Todos los aceites que nosotros compramos ya están saturados, hermano. No hay ni un aceite que usted compra Primor y le digan eso, sáquese de la mente que ese ya está saturado ya, porque ha llegado a 200 grados para convertirse en aceite, mínimo. Pero el aceite de oliva nunca entra a un proceso eso. Se lo prensa, se lo machuca, hasta que sale el aceite. Y cuanto más fino sea la forma como se prensa, va a ser, dice, hay aceite de oliva virgen, dice, ¿no? Y ahí dice, extra virgen. Y hay todavía el aceite dorado, todavía que es más de otro nivel todavía. Ese aceite no es saturado. ¿Qué significa eso? Que Cristo tuvo que ir a la cruz del Calvario, que Cristo vino para sufrir por nuestros pecados, llevar en la cruz nuestros pecados, y Él fue prensado en la cruz del Calvario. Y cuando Él ascendió, dijo, les voy a dar de mi Espíritu, y el Espíritu derramó del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. ¿Me entiende? Muchas veces, para que tú y yo tengamos realmente la presencia plena del Espíritu en nuestras vidas, vamos a pasar pruebas, o en las pruebas, en las tribulaciones, o en las tentaciones. Si estamos realmente con el Espíritu de Dios, ahí vamos a ver si estamos ungidos o no estamos, si estamos llenos o si no estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué creen que José pudo vencer la tentación? ¿Por qué creen que Jesús pudo vencer la tentación? Cuando usted va y ve la vida de Jesús hombre, el Hijo del Hombre, en la naturaleza humana, Él el día del bautismo fue investido por el Espíritu Santo. Fue lleno del Espíritu Santo, fue ungido por el Espíritu Santo. Y cuando usted mira Lucas 4:17 hasta el 20, 4:18 hasta el 20, perdón, ahí dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí. ¿Qué significa? Que el Espíritu de Dios tiene autoridad sobre mí, tiene poder sobre mí. Yo dependo del Espíritu Santo, yo dependo de mi Padre y del Espíritu Santo. Por eso que Jesús tenía que orar. Por eso que Jesús se levantaba de madrugada y oraba, ¿me entiende? Para mantener esa presencia del Espíritu Santo en ese poder. Por eso que los emocionalistas no se alimentan de la palabra. Muchas veces Dios no le está hablando nada de nada, hermano. Pero ellos creen que Dios le está hablando y hacen las cosas y se meten en temas que no les corresponden.
Hermano, tú no puedes estar en un lugar donde Dios no te ha llamado. El otro día estaba leyendo un pensamiento de G. Ávila y le decía, no, todos aquellos que se meten en la obra de Dios sin ser llamados, terminan derrotados y fracasados. ¿Sabes por qué, hermano? Porque tú te vas a enfrentar a Satanás. Jesús, siendo Jesús el Hijo de Dios, lo primero que Dios va a enfrentar es la tentación. Que tú eres superior a Jesús para no enfrentar. Satanás no te va a tocar a ti, te va a destruir, hermano. Si tú no eres sensato, si tú no eres sabio, si tú no has entendido que Dios no te está llamando para lo que te estás metiendo. ¿Me entiendes? Estas 10 vírgenes eran sabias, estaban en el lugar que Dios quería que estuvieran. Y las 5 estaban totalmente desconectadas de Dios, insensatas, necias. Mire, la palabra, estaba leyendo en el original, la palabra insensato significa todavía hasta estúpidos, imbécil, dice. Es decir, cuando dice, así está en el original, ¿no? Es decir, ¿por qué es tan fuerte esta palabra? Lo que pasa es que a veces los traductores son bastante delicados, ¿no? Guardan ahí esto, pero en realidad te imaginas que alguien te venga y te diga, imbécil, estúpido. Así somos cuando no tenemos realmente comunión con Dios. Cuando no tenemos la presencia de Dios en nuestra vida y nos metemos a hacer cosas para Dios. Por eso es que hay que tener cuidado con los maestros de escuela bíblica. Por eso es que hay que tener cuidado con aquellos que están en el ministerio de alabanza. Por eso es que hay que tener cuidado con aquellos que se ponen a predicar o a enseñar. O aquellos que dicen, Dios me ha llamado, yo estoy aquí, y a cada rato lo dicen. Hermano, cuando Dios te llama, no tienes que estar vociferiando que Dios te ha llamado. No hables, mejor cállate la boca. Mejor te callas la boca y no dices que Dios te ha llamado, sino que haz lo que Dios quiere que dice que hagas y vas a ver la gloria de Dios, porque Dios le debe mostrar a los demás que Él te ha llamado. No tienes que hacer ninguna fuerza tú para demostrarle al mundo que Dios te ha llamado. Sencillamente, llénate del Espíritu Santo. Sé sensato, sé sabio, sé entendido de los tiempos. Y comienza a hacer las cosas que Dios quiere que tú hagas y Él se encarga de mostrar a ti y a los demás que tú eres un llamado y un escogido de Dios, que estás haciendo y actuando con prudencia, que estás haciendo sabio, ¿me entiendes? Las más prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Miren, tenían una lámpara principal y esa lámpara era pequeña, por si acaso, y aparte tenían un depósito las sabias, porque sabía que la lámpara se iba a apagar, que el tiempo, ya ellos sabían la historia de que el novio se demoraba, no porque el novio no quisiera, sino porque habían algunos temas en la familia, ¿no? Y aquellos que sus hijos todavía no se casan, van a experimentar lo que significa dejar que tu hijo se vaya o tu hija se vaya y ya no va a vivir contigo, ¿me entiendes? Tú no vas a poder controlar esos sentimientos el día que haya, pero tienes que soltarlos. Entonces eso pasa, por eso que el novio se tardaba, los novios se tardaban en llegar a la casa del novio. Y sabían que se iba a demorar, por eso que tenían que tener aceite. Esta mujer ya sabían la costumbre, que el novio se demoraba y tenían aparte, pero las insensatas solamente tenían lo que tenían nada más. Es decir, para ese momento, para ese instante, y cuando se acababa ya no había. Yo no le puedo dar a ustedes de mi espíritu, yo no le puedo dar a ustedes del ministerio que Dios me ha dado, los dones, todas las cosas. No, hermano, no se transfiere. No se transfiere. Esa es la enseñanza principal, porque las sabias tenían y las insensatas, ¿qué le dicen? Y tardando su esposo, cabecearon todas y se durmieron. Primero cabecearon. ¿Qué es cabecear? Es adormecerse. Cuando tú estás adormecido, ¿sientes dolor? No, hermano. Por eso que un sector le dice está adormecida. Siente y ve las cosas como Dios quiere que la ve. No las ve, está adormecida por el mundo, por las vanidades que el mundo ofrece, ¿me entiende? Por eso digo, tú lees la palabra, la abres las escrituras, ¿te importan las escrituras?
Yo no conozco a ningún hombre en la tierra, hermano, que se sepa de memoria la Biblia. Cuanto más humilde seas, en ese aspecto de depender totalmente, más pequeño vamos a ser. Como decía Juan el Bautista, yo voy así, 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 así. Yo voy desapareciendo, yo voy menguando, y el que está creciendo en mí es el Cristo de la gloria, aleluya. Dice, a la medianoche, tardándose, cabecearon, todos cabecearon, y se durmieron, hermano. Hasta las sensatas se durmieron. Se durmieron. De un momento a otro, ya no había ese murmullo de esperando al novio. Ya había solamente ronquido nomás. Todas estaban roncando. Primero se adormecieron y después se durmieron. ¿Qué significa? Que cuando Cristo venga, todos nos vamos a dormir, hermano. Pero hay una diferencia. Y a la medianoche se dio un clamor. Aquí viene el esposo. Un clamor, un grito de un momento a otro. Aquí viene el esposo. Salid a recibirles. Fue algo, un grito. Y todos se despertaron, todos. No hubo ninguno que no se despertara. Porque así será la segunda venida de Cristo. El mundo verá. Todo el mundo verá a Cristo venir con gloria y poder. Aleluya. Todo el mundo lo va a ver, las sensatas, las insensatas y el mundo, todo el mundo, porque será una explosión. Entonces a todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, todas se levantaron, estaban dormidas, y el dormir es primo hermano de la muerte, ¿no? Despiértate, tú que duermes, dice, y te levantará Cristo, dice Pablo, ¿no? Despiértate. Despertémonos, el Espíritu Santo nos despierta, amado hermano, y nos avivemos. Y arreglaron sus lámparas. Prepararon sus lámparas. Es decir, las sabias, cuando vieron que su lámpara ya tenía poca luz, ¿qué hicieron? Fueron a buscar la otra, el depósito pequeño, la vasija, donde estaba el aceite. ¿No? Y las insensatas dijeron a los prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestra lámpara se apaga. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotros, y más bien a los que venden y comprad por a vosotros mismas. De un momento a otro, es así, pues hermano, la persona que es insensata se cree que es viva. No, es vivo, ¿no? Que le puede sacar la vuelta al Señor. No, tranquilo nomás, como el otro, ¿no? El personaje anterior que hemos visto. Y dije, no, el Señor va a tardar en venir. Y es igual. Todas las personas, por eso yo le puedo preguntar, y tú le puedes preguntar a este hermano, ¿y tú sabes cómo están andando? Hay personas que no andan nada bien, y por su fruto tú lo conoces. Y tú le vas a preguntar y dices, no, yo estoy bien, olvídese, pastor. Olvídese. Piensan que a Dios le van a sacar la vuelta, hermano. El problema es que el adormecerse, ¿qué es lo que te ha adormecido? ¿Qué es lo que te hace dormir? Las sensatas pueden ser que estén adormecidas porque ya había un cansancio, y el dormir es un dormir y en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Si tengo que dormir es porque es parte de mi naturaleza dormir, pero en cambio las insensatas, ¿por qué pueden quedarse adormecidas y dormirse? Por las cosas que están haciendo, que no son conforme al Señor, que no son conforme a la voluntad de Dios, y que las cansan y las agotan y al final se quedan dormidas. Va a ser distinto el despertarse de las sensatas y de las insensatas, de las sabias y de las necias. Las sabias ya tienen, como son mujeres, hombres y mujeres de Dios, de oración, de clamor, de hacer la voluntad de Dios y permanecen en la voluntad de Dios, están en la voluntad de Dios y saben lo que tienen que hacer cuando se levantan. Automáticamente saben que tienen que buscar, ¿qué cosa? La presencia de Dios, ¿no es cierto? Tienen que buscar y están llenas del Espíritu Santo, se han acostado y se han dormido, pero llenos del poder de Dios, llenos de la presencia de Dios. En cambio, las insensatas se han acostado vacías, llenas de mundo, llenos de vanidades, llenos de cosas que no son de Dios. Y como son vivas o vivos para ellos, van a querer que tú le des lo que tú tienes y no le vas a poder, así tú le quieras dar.
a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu nieto, a quien sea. No lo vas a poder dar porque ese es personal. La salvación es personal y las cosas que Dios nos da son personales. Que Dios te ha llevado y tú has aceptado y has ido y has desarrollado una fe verdadera, una fe obediente, has creído en la palabra, has comenzado a obedecer a Dios y al final has entendido que todo lo que está en la palabra es verdadero y vives conforme a esa fe verdadera. Pues el tema es la segunda venida de Jesús. Velad, esperando a Cristo con fe verdadera, con una fe auténtica, no una fe fingida, no. Entonces ahí es donde el Señor, cuando tú te levantes, no vas a estar sola o solo. Vas a tener la presencia del Espíritu de Dios. Y alguien me dice, dame de tu Espíritu, pon tu mano sobre mí, pon tu mano sobre mí. No, por eso, hermano, a veces de poner las manos es poco lo que va a pasar con una persona si esa persona no está llena del Espíritu Santo, si no está buscando auténticamente a Dios. No va a haber ningún bautismo, no va a haber ninguna llenura, nada, ¿me entiendes? Son emociones nada más. Hace años leía un libro de guerra espiritual y decía un hermano que hacía una ruta de campañas, ¿no? Y por todos los lugares él ministraba y todo el mundo pasaba adelante y caían y todo y ministraba. Volvía al año siguiente y las mismas personas que había visto pasaban adelante. Y hasta el cuarto o quinto año se dio cuenta, ¿qué pasa? ¿Qué pasa conmigo? Se dio cuenta que estaba cometiendo un grave error. Que las personas solamente siempre eran las mismas personas y siempre seguían en el mismo pecado. Que no pasaba nada, pues. Porque si tú y yo no buscamos de Dios por nosotros mismos, así venga quien venga, amado hermano, no va a pasar nada con tu vida. Vas a seguir siendo insensato. Porque Dios no puede depositar de su poder, de su unción, o de su presencia, o de su temor en alguien que no conoce la palabra, que no busca la palabra. Mas la prudente respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotros, ir más bien a los que venden, comprad para vosotros mismos. Miren, el Señor dice en Isaías, comprad vino y leche sin dinero, ¿no? Comprad. ¿Qué está hablando? Aquí en realidad están diciendo la sensata, vayan a aquel que le da por gracia. Por gracia todo lo que usted necesita. Porque en el Señor el comprar y vender es ir a la presencia de Dios, no es hacer una transacción comercial realmente, sino es ir a Él, que yo necesito de Él. Y Él me va a vender, Él me va a dar gratis. Yo le voy a comprar sin pagar, pero todo es por gracia. ¿Cómo? Buscando la presencia de Dios. Buscando. Todo esto es por gracia, amado hermano. Todo esto es por gracia. Pero hay que esforzarse en la gracia, de buscar al Señor y entender que somos esclavos del Señor, que somos siervos del Señor, que hemos nacido de nuevo, pero que le pertenecemos totalmente a Él. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Mientras ellas salieron a comprar, vino el esposo. Ya había gritado, ¿no es cierto? Ya el esposo entró. Vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a la boda. Las que estaban listas, ya estaban listas, arregladitas, todo. Las 5 vírgenes, listas, preparadas, amado hermano. Ya solamente de las 10 que habían, ¿cuántos quedaron? Quedaron 5 nada más. La mitad. Y las 5 restantes fueron a comprar y entró el esposo. Ella estaba con todo. Tú y yo tenemos que estar listas para la venida de Cristo, amado hermano. Viviendo con una fe verdadera. El Espíritu Santo se alimenta de la palabra de Dios, amado hermano. El Espíritu Santo conoce toda la palabra. Él, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo son los que determinaron qué quedaba en la palabra. Pero para que tú y yo podamos vivir en la dimensión que Dios quiere que vea, tenemos que alimentarnos de la palabra. Bueno, ahora hay versiones de todo tipo, hermano. Hay una versión de la Nueva Traducción Viviente que es dramatizada, yo creo que es la mejor de las dramatizaciones que hay, y que tú puedes oír la palabra, aún en tu cocina, aún cuando estás trabajando con tu audífono, lo puedes oír la palabra, lo puedes escuchar cuando te vas a dormir. Si tú y yo no leemos, no oímos la palabra de Dios, el día de hoy es pecado, hermano, porque la palabra está saturada por todos lados. Hay app y un sinnúmero de formas de oír y ver la palabra de Dios. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Comenzó la fiesta. Pero ¿sabe? Hubo un gran problema en esta fiesta. Esta fiesta solamente tenía un número de invitados, punto. Y tenía una hora en que debían de estar.
Y si a esa hora no estaban, ya no entrabas a la boda. Se cerró la puerta, así como el arca, igualito que se cerró la puerta del arca, que Dios vino y cerró la puerta, aquí se cierra la puerta. Ya no se puede entrar. Tú podrás estar afuera, podrás escuchar, podrás oír, pero no vas a poder entrar. Dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, mira, ahí recién hablan del Señor, ábrenos. Tú eres bueno, Señor, tú eres bueno. Ábrenos la puerta. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Qué duro, ¿no? No los conozco a ustedes. Nunca ustedes se han acercado a mí. Nunca ustedes han dependido de mí. Nunca yo les he llenado con mi Espíritu Santo. Ustedes nunca me conocieron. Ustedes nunca aceptaron que mi Hijo Jesús vino a la tierra, se hizo semejante a ustedes, tomó la forma de hombre y fue a la cruz a morir por todos ustedes. Y ustedes rechazaron mi mensaje, aunque ustedes creían que eran creyentes, que ustedes vivían conforme, pero ustedes nunca tuvieron comunión conmigo. No los conozco. Mas él respondió, de cierto digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día y la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Manda, este es un mensaje bien fuerte. Y Dios nos ayude. Si nosotros los que estamos aquí en esta mañana le pedimos al Señor que Él nos haga volver a Él, y aquellos que están en Él y están haciendo la obra de Dios como Dios quiere que lo hagan, aún nos llenemos más de su poder, más de su presencia, más de su palabra, que practiquemos, que estemos vigilando, como decía hace domingos pasados, que velad es mirar las cosas que suceden, pero a través del tamiz de la palabra. Pero no solamente Dios quiere que estemos vigilando acerca de su venida, Dios quiere que actuemos con fe verdadera, como estas vírgenes prudentes, que estaban en el lugar que Dios le había determinado y que esperaban, aunque se cabecearon, aunque se durmieron, estaban en la voluntad de Dios. Y cuando se levantaron, se arreglaron y estaban listas para recibir al esposo. A veces puede ser que en estos días nos hayamos adormecido y nos hayamos dormido en este mundo y creyendo las cosas de este mundo, pero hoy, en esta mañana, el Señor nos dice, levántate, yo ya vengo pronto. Por eso mira cómo está el mundo. Mira cómo están algunos creyentes que tú sabes y tú los ves con tus propios ojos haciendo cosas que no debe ser un cristiano. Y tú los conoces, la manera en que viven. Tú sabes qué hacen. ¿Sabes por qué te lo permito que tú los veas? Para que tú no seas como ellos. Porque tú eres sabio, tú eres sensato, tú eres inteligente. Porque yo te he dado esa sabiduría, yo te he dado esa inteligencia, porque en las entrañas de tu ser, en lo más profundo de tu ser, mi palabra ha llegado y te ha hecho entender, nos ha hecho entender nuestra condición pecaminosa, pecadora, que nos ha llevado a un arrepentimiento verdadero y genuino, y ahora estamos aquí porque Él nos ama. Porque Él nos ama. Pidámosle al Señor que nuestra lámpara, que somos nosotros, en Cristo Jesús, siempre estén alumbrando, siempre estén llenos de aceite, llenos del Espíritu Santo, y que alumbremos en este mundo de tinieblas como luz, con una unción fresca, que el mundo pueda ver que el Dios que tú y yo creemos es real y verdadero, amado hermano. Ese Dios poderoso, que les puedas traer palabra de poder, palabra y llevarlo a los pies de Cristo, y que el Señor se encargue de transformarlo, de convertirlo en nueva criatura. Si tienes al esposo, a la esposa, a los hijos, a la familia, a los vecinos, que dicen que son cristianos, pero no viven conforme a Dios, acércate con amor y háblales de su condición. Pero también háblales a la gente y evangelízalas,
porque Cristo viene pronto, amado hermano. ¿Cuántos quieren ser las vírgenes sensatas, amado hermano? ¿Cuántos quieren estar llenos del Espíritu de Dios? Pidámosle al Señor. Padre, yo te doy gracias en esta mañana. Y te pido, Señor, que tú eres Dios. Tu palabra sea entendida y comprendida y lo que llegue a lo más profundo de nuestro ser, a nuestras extrañas, por medio de tu Espíritu Santo. Y nos haga entender en qué condición estamos primeramente. Y si no estamos de acuerdo a tu voluntad, vayamos a un arrepentimiento verdadero y genuino, buscando que tú nos perdones y nos restaures, Señor, para hacer esas lámparas que estén llenos del aceite, llenos de tu presencia. Y no solamente tener la lámpara encendida, sino también siempre tener, Señor, una reserva y preparada, lista, Señor. Y eso solamente lo conseguimos a través de la comunión que tengamos contigo, esa comunión íntima contigo, pero también practicando todo lo que tu palabra dice, porque la fe verdadera nos demuestra que estamos preparados, Señor, cuando estamos predicando, cuando estamos evangelizando, cuando estamos sirviendo, cuando estamos orando, cuando estamos ayunando, cuando estamos estudiando tu palabra, cuando estamos haciendo tu voluntad, es que ahí estamos, Señor, con esa vasija de aceite adicional para que cuando la lámpara le falte, supla aquello que está saliendo, para que haya una unción fresca, renovada siempre, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios le bendiga, vamos a amar.